Que levanten la mano todos los que se cansaron. Nadie. No. No es algo de siempre estar así todo el día en la presencia de Dios. Todo el día adorándole, todo el día cantándole, todo el día escuchándole, escuchando su palabra, todo el día haciendo la voluntad del Padre. Amén. Es algo precioso. Quiero, hermano, invitar ahora a mi hermano Pedro, el pastor Pedro, que tiene el consejo de la palabra en este día. Amén. ¿Esto de quién es, Mariano? Amén. Gloria a Dios. Amén. Adelante, pastor Pedro. Aleluya. ¿Cuántos ya les ha vuelto el aliento? Amén. Hermanos, esto es algo maravilloso. Hasta yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Cuando a la hermanita Paulita, ¿no? La llevamos para ayer, sentí una presencia. Vamos a orar por ella, vamos a llorar, de ahí todo se llenó de la gloria de Dios. Todo se llenó, y hasta ahorita. Y quiero predicar, pero siento aquí algo. Alabado sea el Señor. Que porque Dios está aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo sabía que Dios se iba a glorificar. Yo sé que muchos han sido sanados. Amén. Muchos han sido liberados. Amén. Porque esto no es algo para pasar el tiempo. Esto es algo real. Dios está aquí. Y te escogió a ti. Te escogió a ti. Para que puedas tú portar el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito Señor. Hermanos, para mí de verdad es un privilegio y le doy gloria a Dios. Padre bendito Señor. Gracias te doy por tu presencia. Gracias por el tocar el corazón. Primero de los que vamos a dar la palabra, luego tu pueblo, Señor. Porque no podemos dar sin lo que no tenemos. Damos lo que ya hemos recibido. Gracias, Señor. Te pido, Señor, en esta tarde maravillosa, que sigas glorificándote, Señor. Glorifícate en tu palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú ministrando. Gracias. Aleluya. Vamos, hermanos, este tema es algo muy, pero muy, hermano, instructivo para la iglesia de nuestro Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 2, que habla acerca de las iglesias, empezando con la iglesia de Efeso. Efeso no era cualquier iglesia, hermanos. Y miren por qué Dios empieza con esta iglesia. Esta iglesia había sido derramado el Espíritu de Dios tremendamente. ¿Saben que esta iglesia empezó con 12 personas? La iglesia de Efeso empezó con 12. Y de esos 12 se multiplicaron. Si nosotros leemos en el libro de Efeso, ahí se ve cómo el Señor comienza a dar sus ministerios. Apostólico, profético, pastoral, el evangelístico y magistral para los maestros. Comienza a decirle al Señor, miren, todos estos ministerios que yo les doy es para la edificación, no para que, como decía el pastor Tito, sean glorificados los apóstoles, sean glorificados los evangelistas, o los pastores, o los maestros. No, nosotros somos servidores de Dios. Y como tales servidores, el Señor levantó esos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Con el motivo de que todos, no que algunos, todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando el Señor habla de esta iglesia, en Apocalipsis 2, porque hoy el tema es, mira de dónde has caído. Amén. El
Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, gloria al Señor. Yo había tenido un estudio acerca de este tema y quiero compartirlo, gloria al Señor, porque es edificante, gloria al Señor. Hermanos, la iglesia de Efesios es una iglesia que trabajaba muy duro. ¿Cómo esta iglesia? Estamos todos comprometidos con la obra de Dios. Pero acá era mucho más todavía. ¿Saben por qué? Porque eran celosos de la doctrina. Ellos eran muy celosos de la doctrina. Aquí estamos también con cuidado, ¿no? De no escuchar cualquier voz extraña para que no contaminar. Pero ellos tenían, hermano, al Espíritu de Dios que les hacía ver, tenían el don de discernir los espíritus. Y entonces podían saber que aquella persona que se decía ser apóstol no lo era y era hallado mentiroso, dice. Dice la palabra aquí que le dice el Señor, Apocalipsis 2:2, a la iglesia de Efeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, mira, es una iglesia que sufrió, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia maravillosa, una iglesia que trabajaba arduamente, gloria a Dios. Pero había algo que le faltaba a esta iglesia, o que había incurrido en algo que era lo principal. No solamente es venir, preparar una prédica, no solamente es aquel que pone las alabanzas que van a cantar ese día, no solamente es aquella persona que ordena las sillas, que limpia el local, no solamente es que tú vengas a este lugar nada más el domingo, porque si no, ¿qué va a decir el pastor o qué van a decir los hermanos? Me van a criticar, me van a decir que soy rebelde. No es eso. Aquí la palabra del Señor dice que a esta iglesia el Señor tenía algo contra ella. Y le dijo aquí: pero tengo que contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta iglesia que dejó su primer amor? La rutina. Eso es lo que pasó. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial. Estaba hablando con un hermano y hablábamos acerca del matrimonio. Y el matrimonio muchas veces se enfría por la rutina. Porque le decía, ¿no? Las hermanas le decían, ¿por qué no volver a esos tiempos maravillosos cuando estabas cortejando a esa mujer a la cual tu corazón latía, ¿no? ¿Por qué no esperar ese momento cuando estaban de novios y que sea el fin de semana para volverla a ver? O sea, había un amor latente, ¿no? Tanto así que uno decide, yo quiero vivir contigo para toda la vida. Y le diste el pedido, no solamente a ella, sino a los padres de ella, para que podamos hacer que se haga esa unión, ¿no? Con la bendición de los padres, con la bendición de Dios, todo. Pero de repente pasan los años, hermano, y el hombre va, trabaja, trae el sustento al hogar, la mujer está ocupada en los quehaceres del hogar, o quizás trabaja también y también aporta para la casa, porque hay algunos que trabajan, hay otros que se quedan en la casa, y el trabajo de la casa, hermano, no es menor, es mayor todavía que el de salir a la calle, porque es bien fuerte. No solamente eso, porque es la mujer la que se queda al cuidado de los hijos. A veces el esposo está trabajando, viene de noche y viene cansado y todo eso, y a veces pasa ya, vamos hasta el fin de semana que podamos hacer algo, y el fin de semana está cansado y no salen a ningún lado. No pasa eso a veces. Pero dice que la rutina, hermano, trae un enfriamiento, y eso pasó con la iglesia. Rutina de estar mirando si era doctrina o no era doctrina, rutina de estar trabajando arduamente para que todo salga bien, rutina en todo sentido.
había habido un enfriamiento del amor inicial, del fervor del noviazgo de la iglesia. Porque hay un noviazgo con la iglesia. Cuando nosotros venimos a Cristo, estamos enamorados del Señor. ¿Sí o no? Así es. Enamorados, locamente enamorados del Señor. Pero de repente vemos que pasan los años y ya, sí, bueno, sí, Dios es bueno y todo eso, pero ya no hay ese amor. Pensamos a veces que amamos a Dios y no demostramos el amor de Dios. Hay un fervor, hay un enfriamiento del fervor del noviazgo, de la luna de miel del matrimonio que tuvimos con Dios, de esa unión, ¿no? Cuando le dijimos, Señor, ya no te entrego mi vida, Señor, porque es como un matrimonio cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿sí o no? Porque ya, acuérdense que ¿qué tiene que consumarse para que sea el matrimonio? La intimidad, ¿verdad? Y hemos tenido una intimidad con Dios. Una intimidad al comienzo. Nosotros sentíamos lo que hemos sentido hoy día. El llorar, el de sentir esa electricidad que pasa desde la cabeza hasta tus pies, ¿no? El de que tu corazón late fuertemente y siente la presencia de Dios. O sea, todo eso, hermano, de repente ya no está. Pero seguimos haciendo la iglesia. Seguimos haciendo la iglesia. Suele ser un proceso lento a veces, pero desemboca en una crisis tremenda. Porque es paulatino. El amor no se acaba así tan rápido o no se deja de expresar rápidamente. Entonces, yo con mi esposa, de verdad yo doy gracias al Señor, porque con ella tenemos, miren, 26 años de casados. Desde que ella tenía 19, yo tenía 20. Yo estaba en la universidad y esperaba el fin de semana para verla. Mis amigos me decían, quédate a tomar con nosotros, me decían. Y yo, no, me voy a ir a ver a mi chinita. Y me iba, hermano, tomaba un micro que me demoraba como 2 horas hasta llegar a su casa. Pero feliz iba para verla. Y ahí estábamos nosotros, amándonos y todo. Y hasta ahora la amo. 26 años han pasado, la sigo amando. Amén. ¿Pero saben por qué la amo? Porque tengo el amor de Dios en mí. Porque a veces nosotros amamos con un amor eros a nuestras esposas. Pero cuando conocemos el amor ágape de Dios, entonces aprendemos lo que es el verdadero amor. Pero yo la amo. Yo sufro cuando ella sufre, al igual que ella también. La amo. 26 años casados, más 6 de novios. 32 años tenemos juntos. Sí, a veces hermano que no puedes aguantar. Pero ¿saben cómo aguanta uno por amor? Uno aguanta por amor. Él nos presentó. Y él me presentó a él. Entonces, ¿qué? Él es el culpable. La mamá de ella pensaba que él era el que la pretendía. Y no. Era mi amigo. Así es. Entonces, es un proceso lento donde es el enfriamiento de la iglesia, del amor al verdadero Dios, ¿no? La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. ¿Entiéndala? La obra de Dios, o sea, hacer la iglesia que camine esta iglesia, la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Entonces ya el Cristo, a quien deberíamos darle la gloria y la honra, queda como en un segundo lugar, porque queremos que todo camine bien. Entonces la obra de Dios, la iglesia, el de servir a la iglesia es más importante que el Dios al cual nosotros adoramos. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia, ¿no? Cobra más importancia la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Porque ¿de quién es esta iglesia? De Cristo. No es del pastor Mariano. No, aquí está el dueño. Es el que dio su vida. Es el que murió por ti y por mí. O sea, Él es el dueño de la iglesia porque Él es la cabeza. Amén. Nosotros somos el cuerpo. Amén. Un cuerpo sin cabeza es algo raro, ¿no? Y es más, no podría ni siquiera caminar, porque la orden ¿de dónde viene?
Si algo pasa en tu cerebro, imagínense, pasa algo en tu cerebro, no puedes dar la orden al brazo, ni a la pierna, ni a nada, ni a la vista, ni al oído. Lo que decía nuestra hermana Normita en su testimonio, había un tumor que tenía, y no le habían dicho hasta después que había sido maligno. No le querían decir para que no se asustara. Porque a veces cuando te dicen las cosas así de golpe te asustas. Si no tienes a Cristo, te asustas. Sí. Ella, bueno, ya conocía al Señor, pero estaba ella pidiendo, Señor, dame más tiempo, ¿no? Dame más tiempo porque tengo mis niños pequeños. Claro, ¿quién quiere irse antes, hermano, y dejar a tus niños pequeños? Porque es el amor de una madre, ¿sí o no? Mi papá murió cuando tenía 45 años, joven, yo tenía 15. Pero el Señor nunca me dejó solo. El Señor siempre ha estado a mi lado. Siempre me ha guardado, me ha sustentado, al igual que mi hermano. Nosotros podríamos habernos perdido en el mundo, pero Dios puso personas que nos guíen, nos enseñen verdaderamente a comportarnos como verdaderos, ¿no? Personas de bien, porque tampoco conocían a Cristo de la gloria. Pero siempre hay la educación, ¿no? De ser unas buenas personas, entre comillas, buenas personas, pero nadie va a ir al cielo por ser buena persona. Vamos a ir al cielo porque confiamos y entregamos nuestra vida a Cristo de la gloria. Entonces, la iglesia de Cristo es más importante para la iglesia de Efeso que el Cristo de la iglesia. El verdadero cristiano, hermanos, no consiste en recordar el amor pasado, porque dicen, a veces nosotros decimos, el tiempo pasado es mucho mejor, ¿no? Ay, como el tiempo pasado. A veces el matrimonio está, ay, como quisiera que seas como cuando nos conocimos. Ya no me amas como cuando nos conocimos, pero no se están mirando a sí mismos y están dando amor. Porque ese es el problema. Las personas se quejan de su pareja, pero no se miran a sí mismos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros con mi esposa siempre hemos ministrado matrimonios, ¿no? Siempre hacemos ver eso. ¿Qué cosa es lo que agrada y desagrada de una parte y del otro? Porque a veces ni uno enterado está de qué cosas sí le agradamos a nuestras esposas. Y la persona, y no sabemos qué cosa le desagrada, porque a veces nosotros decimos, no, que así es, pues ella está acostumbrada, dicen, ¿no? Entonces, ya lo toman como algo así. No, hermano. El matrimonio es la unión de dos personas diferentes totalmente, con costumbres diferentes, porque tú te unes ella tenía diferentes maneras a las mías, pero lo lindo es, hermano, que a pesar de las diferencias uno puede unirse. La iglesia de Cristo somos diferentes, cada uno viene de diferentes hogares, de diferentes costumbres. Cuando yo estaba en Estados Unidos, ahí está mi hermano Tito, de diferentes países, con diferentes costumbres, diferentes maneras de hablar. Habían palabras que para nosotros sonaban muy fuertes y para otros no, porque es así. El español en diferentes países, ¿no? Y suena como, ¿por qué me dijo eso el hermano? Dice, pero para el hermano es algo normal esa palabra. Entonces, miren lo lindo que hace el Señor, que de personas diferentes puedan unirse y hacerse uno. Y eso es la iglesia. La iglesia no importa de qué país seas, qué costumbres tuviste. Lo importante es que mueras a toda esa vida para que Cristo viva en ti. Entonces ahí todos somos iguales. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Yo puedo amar a mi hermano con diferentes cosas porque yo ya muerto. Porque no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces yo puedo amarlo al hermano. Hay hermanos que los conozco la primera vez y yo los amo, sin haberlos visto antes. A los que ya los vi, amén, gloria a Dios, pero igualito es. ¿Por qué? Porque hay un amor que Dios ha puesto en mí. Eso es lo importante de la iglesia, que todos nos amemos unos a otros. Miren que el segundo mandamiento es este. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas iglesias no lo hacen y a veces arman grupos en las iglesias. Es muy triste cuando se arman grupos, ¿ah? Porque deberían unirse. Pero dicen, es que yo armo grupo porque los demás no quieren comprometerse. Entonces ya, cada uno en su grupo. Entonces, no, debemos ser uno, debemos unirnos. Mira, hoy día el pastor Tito hizo algo maravilloso. Rompió todo hielo. Todos hemos danzado
hasta el que no quería danzar, danzó también. Yo, hermano, no dancé porque estuve danzando y en eso me faltó aire. El corazón me latía así, estaba mareado. Mi esposa casi se acalambra las dos piernas también. O sea, pero lo lindo es que todos, hermano, primero se echó fuera toda vergüenza. ¿Sí o no? Y pudimos danzar con júbilo. ¿Pero a quién le danzamos? Al Señor. Entonces toda la iglesia ha estado juntos y unánimes. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo se ha derramado? Porque estábamos juntos y unánimes. Amén. Como en la iglesia en el aposento alto. Por eso se derramó. Y se va a seguir derramando. Bueno, yo todavía siento la presencia de Dios, hermano. Amén. Ay, yo no soy llorón, ¿eh? Mi esposa sabe, pero no sé. Hay algo aquí que me toca. Miren, yo hice un estudio de esto y lo hice en las madrugadas, donde el Señor me tocó cada vez que escribía algo de aquí, de un tema para hoy, para mañana y para el domingo. Y el Señor me tocó en la madrugada, en el silencio. Mi esposa se sorprendía porque llega a las 12 y yo estoy con sueño, yo quiero dormir. Pero no tenía sueño. Despierto mis ojos así. Y comenzaba a escudriñar las escrituras. Y a meditar acerca de este pasaje. A veces, hermano, un pasaje tan pequeño, ¿cómo puedes soltar tanto, no? Pero es que Dios está hablando. Entonces, miren, yo escribí esto. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no pasado. El pan del propiciatorio se tenía que poner un pan, los 12 panes se ponían, ¿sí o no? 12 panes se ponían en una mesa que era el propiciatorio, y todos los días tenía que ser pan fresco. No podía haber un pan de 2 días, pan duro, no, nada. ¿Por qué, hermanos? Imagínense. Así, hermanos, dice aquí, como le describí aquí, así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo. Siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristiano. Cuando el cristiano carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto, como un pan duro. ¿Quién le gusta comer pan duro? El Señor tampoco quiere un pan duro. Él no quiere dureza en tu corazón. Él quiere que esté fresco ese corazón. Amén. Fresco. Por eso se cambiaba todos los días ese pan. Y ese pan no se desechaba, se lo comían los sacerdotes. Se lo tenían que comer. Es como cuando hacemos la cena del Señor. Si queda pan, yo digo, no, hermano, ese pan está consagrado para el Señor, se lo acaban todos. Y ahí nos pasamos todo esto, porque no podemos agarrar, no, ya a la basura. No, eso es un pan que ha sido consagrado para el Señor. Todos. A veces hay hermanos que no vienen, ¿qué? Nosotros pensando que van a venir más, pero ese pan no se va a echar. Porque ese pan lo hemos bendecido, ¿no? Así que el amor, hermano, del cristiano siempre debe ser nuevo. El problema con la iglesia de Efeso es que tenían el corazón duro ya. Solo miraban criticar a los demás. Si había alguien que tenía así, pobre de aquel que no estaba en la doctrina, ¿no? Había perdido su amor, el primer amor. Y el Señor les dice, recuerda de dónde has caído. Porque verdaderamente, hermanos, nosotros tenemos que tener memoria de cómo el Señor nos rescató, cómo éramos antes. Yo puedo decir, pero yo no era una mala persona. Yo no he matado a nadie. Yo trabajaba duro. Los fines de semana me divertía con mis amigos. Tomaba mis traguitos, ¿no? O sea, lo normal. No era ningún borracho, yo tomaba. Yo era bebedor social, dices, ¿no? Tremendo borracho. ¿Sí? Borracho igual. Igualito eres borracho, porque no podías bailar sin tomarte un trago, porque si no, no tenías ritmo. Si estabas sano, te ibas para aquí y para allá, pero cuando
Sí. Y daba vuelta, ¿ves? Y tú mismo te dabas vuelta, ¿no? La breakdance. La breakdance. O sea, necesitabas de algo para poder estar alegre. Hermanos, yo la primera vez que me junté con un grupo de hermanos cristianos de la iglesia, fue cuando en la iglesia ahí, con el pastor Tito, la iglesia Lina, allá en Mérida. Cuando llegué a esa reunión, era diferente a las reuniones que había yo tenido. Primero que vi que todos los hermanos traían, allá, cuando antes uno se reunía, allá pues todo el mundo llevaba su 24 de cerveza, ¿no? Así esas latas de cerveza, y las 24, unos no tenían medio plata, con unas 12 iban, todos llevaban cerveza. Entonces tú llegabas a una casa y así la rumba de cerveza. Y a veces como había nieve la dejaban afuera, nomás solitos helados. Y así era, y todo el mundo feliz, hacían parrilla. De repente llego a una reunión que me invitaron los de la iglesia Nico, el pastor Néstor, y llego ahí y todo eran jugos, aguas, gaseosas. O sea, qué raro esta reunión, y los veo alegres, todos se gozan, y nadie está tomando, y todos felices, y todo eso. O sea, qué lindo. Yo quiero venir aquí. Necesito juntarme más con estos cielos. Y ahí me comencé a juntar más con mi hermano Tito. Nos juntábamos. Mira, yo cuando llegué a la iglesia allí, el que me recibió fue este varón. ¿Tú eres peruano también? Sí. Nos abrazábamos, mi hermano. Pero era un abrazo. Yo cuando él me abrazó, yo sentí el abrazo de Cristo. Nos enamoramos. No somos del otro lado. Nos enamoramos, hermano. Yo me enamoré de mi hermano. Lo amo, yo lo amo. A él, a su esposa. Nosotros hemos vivido juntos ahí en la misma casa. Alquilamos una casa y vivíamos juntos. Cuando él estuvo enfermo, ¿te acuerdas que te caíste? Él trabajaba, dejó la orquesta, todo, se puso a trabajar en todo lo que es pintura, ¿no? Construcción y todo eso. Y un día pintando arriba en las escalerotas esas. Se cayó del tercer piso. Hermano, y que se caiga un flaquito normal, pero el hermano Tito se cayó. Pero el ángel se cayó de cabeza. De cabeza, ¿no? De cabeza. De cabeza, y ahí está. Cuando lo fui a ver, tenía otra cabeza acá. Un chinchón, pero el Señor lo guardó. El ángel de Jehová como que pobre ángel, ¿no? Lo chocó, se metió abajo el ángel, cayó encima del ángel. Pero ahí está, hermano. Y entonces, ahí empezó más nuestra amistad, porque mi esposa decía, ya no trabajaba él, su esposa no trabajaba, ¿no? No estaba trabajando en el tiempo en Virginia. No, sí, trabajaba en Virginia cuidando al hijo de un chico ahí. Ajá, entonces él se quedaba solito en la casa. Y con mi esposa, vamos a llevarle su almuerzo. Preparar, le ponían un tupper así como lo del pollo a la brasa, y le llevaba un platazo, ¿no? Cuando ella se asando. Y todos los días le llevamos su comida. Gratis, porque es por amor. Porque uno cuando da algo no espera nada a cambio. Amén. Mi alegría era verlo feliz. Llegaba su esposa y estábamos felices. La hermana decía, gracias hermano, decía. Pero era porque el Señor ponía en mí llevarle. O sea, mira cómo es Dios, que Dios usa cualquiera, ¿sí? A veces motiva tu corazón para poder bendecir a otra persona. Amén. ¿No? Entonces, ese amor, hermano, hasta ahora sigue. Con él, cuando la veo a su esposa, nos abrazamos duro y todo eso. Lo que ahora ya la iglesia está más lejos, no está en Ventanilla, está a buena distancia de donde yo estoy. Pero igualito, la vez que nos vemos es como si nos hubiésemos visto ayer, ¿no? Entonces, igualmente con mis hermanas en la iglesia, ellas pueden dar testimonio de que, hermano, las amo, a todos los amo, ¿no? Y no hay preferencias, a todos los amo, porque Cristo ha puesto ese amor en mí. El problema está aquí en esta iglesia, hermanos de Efeso. Habían dejado su primer amor. Y el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. ¿Y saben cuáles son los elementos del primer amor? Es la sencillez y la pureza. Y la iglesia de Efeso ya no tenía eso. Ya no eran sencillos. Ya
todos miraban así, no, si no estaba nada. O sea, a todo el mundo le pasaban como un escáner, ¿no? A ver si estaba o no estaba. O sea, no había amor por esa persona, porque si por ella estaba equivocada, con amor podía corregirlo, ¿no? Pero no, la iglesia era muy, muy fuerte. Inflexibles. Así es. Acuérdense que la iglesia de Efeso, cuando está hablando aquí el Señor, a la iglesia de Apocalipsis, ya habían pasado como más de 30 años de la muerte de Pablo. O perdón, sí, pues más o menos. O sea, ya Pablo había fundado la iglesia, ya habían pasado más de 30 años y la iglesia había caído en eso. Acuérdense, el pastor Marianito predicó acerca de 1 Timoteo y hablaba que Timoteo estaba en la iglesia de Efeso. Y Pablo decía, yo, ¿no? Antes era así, ahora soy por amor a Cristo, ¿no? O sea, él enseñó el amor, pero de repente, 30 años después de su partida a la presencia de Dios de Pablo, esa iglesia le faltó eso. Había dejado el primer amor. Entonces, la sencillez y la pureza, hermano, son los elementos del amor. El amor desinteresado. El primer amor es el dejarlo todo. ¿Cuánto le hemos dejado todo por amor a Cristo? Amén. Amén. Todo. Hasta trabajo, hermano. De verdad. Miren que cuando yo vine aquí nuevamente regresé a Perú, conseguí trabajo con amigos de la universidad que tienen su empresa y me dieron para todo lo que era importaciones, exportaciones, ¿no? De todo lo que era una empresa de carga, ¿no? Entonces me dieron trabajo. Y de repente tenía cosas que hacer también por mi iglesia. Incluso había llevado un pastor de Estados Unidos, entonces lo estuve acompañando. Entonces me dijeron, mira Pedro, tú eres nuestro amigo y todo, pero o la iglesia o el trabajo. ¿Saben lo que le dije? Gracias, pero me quedo con la iglesia. Y el Señor nunca me dejó de sustentar. Me quedé con la iglesia y me fui feliz. Sí, les conté, ¿no? Pero también estuve contando eso. Me fui feliz, hermano. Me fui feliz porque le estaba sirviendo a mi verdadero empleador, ¿no? Mi Señor. Y no sé que me sustenta. Le doy gracias al Señor por ello. Entonces, recuerda de dónde has caído. Dice, es una exhortación a volver en sí. Porque, hermano, el Señor no estaba eliminando a la iglesia. Primero le estaba diciendo, le estaba dando la oportunidad que recuerde de dónde había caído. La otra era, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero vamos a analizar, recuerda de dónde has caído. Es una exhortación a volver en sí, a reflexionar, a considerar el propio estado. ¿En qué estado estoy ahora? ¿Cómo me encuentro yo delante de la presencia de Dios? ¿No? ¿Estoy con un corazón duro? ¿Estoy como era al principio? ¿Qué ha pasado con mi vida? Que me he enfriado, ¿no? Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermano, había salido de la casa del padre. El hijo pródigo lo tenía todo ahí. Todo lo tenía. Pero ¿qué pasó con el hijo pródigo? Quiso vivir la vida loca, ¿no? Quiso conocer aquello. Y a veces pasa eso, a veces hasta con nuestros hijos que están en el Evangelio. A veces, no, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Y el mundo les fascina, porque es algo que ellos nunca han experimentado. Y muchas veces los hijos van al mundo. ¿Sabes lo más lindo que es? Es cuando ellos ven cómo es el mundo y nuevamente vuelven a la iglesia. Eso es. Así que si tu hijo de repente, hermano, no está ahí, que no quiere ir, no te preocupes, ora. Ora por ellos. Ora por ellos. Porque a veces es necesario que se den contra la pared, hermanos. A veces nosotros los cuidamos mucho y no queremos que sean dañados. ¿Pero quién quiere que su hijo sufra? Nadie, hermano. Nadie. Nadie quiere que su hijo sufra, pero a veces sufren. Pero lo importante es que si sufren, vean que todavía hay una oportunidad para volver a empezar. El hijo pródigo, hermano, que está en Lucas capítulo 15, versículo 17, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a Lucas 15, 17. Aleluya.
Amén. En Lucas capítulo 15, 17 ya nos habla del hijo pródigo que había pedido su herencia, se había malgastado todo el dinero, ¿no? Y de repente le faltó, se gastó todo, tenía hambre, ¿no? Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, ¿no? Lo envió a una hacienda a apacentar cerdos. Él deseaba llenar de vientre con las algarrobas, ¿no? Que comían los cerdos, pero nadie le daba, incluso ni siquiera podía comer, nadie le daba la comida de los cerdos. Y volviendo en sí, dice aquí, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Gloria a Dios. Y yo aquí perezco de hambre. Hermanos, él reconoció cuál era su situación, a dónde había caído. Por eso que a veces nosotros tenemos que recordar de dónde hemos caído. Y para poder ver la misericordia de Dios. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Quién corrió, el hijo o el padre? ¿Ah? No, el padre. El padre corrió, hermano. El hijo venía, voy a decirle que pecado contra el cielo, contra ti, contra el cielo, ¿no? Imagínense. Pero miren, acá dice que y él le dijo, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Miren, está hablando del padre. Y fue movido a misericordia. ¿Quién fue movido a su misericordia? El padre. Y corrió el padre y se echó sobre su cuello y le besó. Aún sucio como estaba. No importando los harapos que tenía en ese momento. Era su hijo que había vuelto. Ese es cuando nosotros volvemos a ese amor maravilloso del Padre. Porque el Padre nunca nos ha dejado de amar, hermanos. Somos nosotros los que nos hemos alejado. Como el hijo pródigo, ¿no? Porque ¿qué pasó con él? Él cayó por su orgullo. Por no entender que no hay mejor lugar bajo el cielo que la casa del Padre. Él estaba en el mejor lugar, pero decidió hacer su voluntad. Recuerda de dónde has caído. Hermano, eso es lo que hizo que se volviera en sí. Gloria a Dios. Eso hizo que volviera en sí ese varón y vuelva a experimentar el amor del Padre. El Padre, hermano, ya sabemos, le mandó quitar esa ropa, le puso ropa nueva, anillo en el dedo, zapato, mató el mejor cordero, hizo fiesta, ¿no? En esa casa. Porque aquel que estaba muerto había vuelto a vida. Y eso cuando nos pasa a nosotros, hermanos, de repente morimos espiritualmente al amor de Dios. De repente estamos muriendo, apagándose el fuego que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero de un momento, cuando volvemos en sí, como se volvió el hijo pródigo, cuando volvemos en sí y recordamos de dónde hemos caído, qué cosa hemos hecho que ha enfriado nuestro corazón, y tomamos la decisión de volver al amor de donde salimos, hermano, sucede que el Señor tiene misericordia. Él corre a tu encuentro. Mira, no eres tú, eres Él corre, porque uno llega todo cabizbajo, ¿no? Él corre, ¿por qué? Porque, hermano, no por gusto envió a su hijo a morir en la cruz por ti. ¿Por qué lo hizo? Por amor, ¿sí o no? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tanto es el amor de Dios, hermano. Y nosotros que somos tan insignificantes para Dios. ¿Quién pues es el hombre para que de él tengas memoria? Dice, ¿no? La palabra. ¿Qué somos nosotros para que el Señor tenga memoria de nosotros? ¿Sabes qué somos? Sus hijos. Aleluya. Sus hijos. Así es. Solo porque un hijo tuyo, hermano, que de repente se va al mundo y se pierde. El día que venga y te toque la puerta de nuevo a tu casa,
No lo abrazaría, diría, fuera acá, desgraciado, le vas a decir. Vuelve ahí de donde viniste, no vas a tener nada acá, conchudo, dice acá, pedir. No. Uno lo abraza porque uno se alegra en su corazón. ¿Y por qué? A menos que se haya enfriado tu amor, ¿no? Y lo botes, pues. Porque hay veces que pasa eso, ¿no? Lo botan, no le dan una nueva oportunidad. Pero si tú eres a un hijo que está arrepentido, hermano, y que se ha vuelto en sí de la situación que está pasando, uno lo recibe, lo limpia, lo alimenta y se goza en la presencia de Dios porque dice, Señor, gracias porque las oraciones, Señor, llegaron a tu presencia. Y ahora veo con mis ojos aquello que anhelaba tanto en mi corazón. Señor, no hay nada más precioso que ver a un hijo que ha vuelto a la casa de Padre, que volvió a en sí de la situación. Un hijo que ha estado metido en el alcohol, metido en las drogas, quizás en el homosexualismo, o una hija también, porque sea hombre o mujer, hermano, es lo mismo. De repente puede estar metido en el lesbianismo ahora con tanto esto del esto de género, hermano, que la gente piensa que es algo normal. Pero no saben que a Dios no le agrada eso. Pero tan pecador es alguien que tiene un problema sexual como otro que es pecador. Claro que es diferente el pecado, porque es el pecado en el cuerpo. Y el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es un pecado en el cuerpo. Es muy diferente de ser mentiroso o meterte droga o esto. Es en el pecado del cuerpo. Es mucho más fuerte. Y mucho más fuerte de dejar. Pero hay muchos testimonios de personas que han estado, en mi iglesia hay un hermano, se llama Armando. Antes, en la vida que estaba en el mundo, le decían Mónica. Se vestía de mujer, tenía su peluquería, paraba con muchachitos y todo eso, hasta que un día volvió en sí. Gloria a Dios. Y entregó su vida a Cristo. Gloria a Dios. Y ahora es un varón de Dios. Hay un pastor, que lo conoce, ¿no? Pastor Carlos Mamonte, igualito. De repente, la primera vez que fue a la iglesia, fue vestido de mujer y le dijeron, bienvenida hermana. Le dijeron, ¿qué pasó? Y se dieron cuenta que, uy, ya no es hermano. Pero hermano, ¿acaso echaríamos a alguien que venga así? No, hermano, lo abrazaríamos, le daríamos amor. ¿Sí o no? Porque, hermano, el Señor vino por quiénes? Por los perdidos. Por los pecadores, por los perdidos. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a rechazar? Entonces llegó, después quería volver y tenía pues su pareja, y la pareja lo agarraba a patada y lo sacaba de la iglesia. Y él comenzó a orar y dijo, Señor, quítame esto, yo ya no quiero, porque cada vez ya no quería ni tener intimidad con ese hombre porque se sentía sucio porque sabía que esto no agradaba a Dios. Y todo empezó porque en su peluquería una mujer que era cristiana le regaló la Biblia y le comenzó a hablar de Dios. A veces uno va y dice, no, ¿qué va a convertirse? No, hermano. Tú no sabes si el Señor te puede usar para liberar a alguien que está atado. ¿No? Así es. Y ahí está, hermano. Ahora es un pastor. Vestido de varón. Predicando la palabra de Dios. Entonces, Dios, hermano, puede hacer posible lo imposible para el hombre. ¿No? Una vez dijeron, ¿quién pues se salvará? Dijeron los discípulos. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Señor Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Entonces, hermanos, vemos que el amor de Dios hace cambios maravillosos en la vida de alguien que verdaderamente reconoce que está en un error. La cuestión es reconocer que estamos en un error. Aquel que es pecador, si no reconoce que es pecador, ¿para qué necesita a Cristo? Pues? Miren que acuérdense que Jesús le dijo, ustedes están sanos, ustedes no necesitan de médico. Yo he venido por los enfermos. Porque los fariseos pensaban que estaban bien. Es más, decían, ¿acaso dices tú que nosotros somos ciegos? No, no son ciegos, por cuanto veis, su pecado prevalece en ustedes. ¿No? Porque ellos pensaban que estaban correctos. Como nosotros a veces, ¿no? Hermano, cuando estábamos en el mundo, pensábamos que estábamos bien. Allá los locos que danzan, aquí estamos. Hermano,
Les voy a dar un testimonio. Cuando mi hermano se convirtió, yo lo miraba a él y me dice, Pedro, me comenzaba a hablar, ya, oye, ya cucufato, le decía yo. Curita. Ya, cúrate, Cristo, le decía. No, que le decía, ya, chupa conmigo, le decía. Salud, le decía yo. No, ya no bebo, me decía. Y yo así, y yo estaba molesto porque se había convertido. Yo estaba molesto. Él se convirtió primero. Y molesto, ¿no? Asado. Chupa la masa. Ya. La clásica. Pero es porque yo estaba en ignorancia, ¿no? Yo no sabía lo que hablaba. Incredulidad. Así es. Claro que él después se enfrió. Y luego fui yo el que me convertí. Y luego lo jalé a él. Porque es así, hermanos. A veces uno dice que ¿cómo es? Aquel que no Que quiera estar firme. Aquel que crea que está firme, cuídese que no caiga. No cayó. Aquel que cree que está firme, yo nunca voy a hacer eso. Ah, no. Yo nunca, ¿qué voy a hacer eso? No, Señor, yo nunca lo voy a hacer. Cuídate que no caigas. Diosico. Cuídate que no caigas. ¿Sí? Porque es muy fácil somos para criticar a los demás. De verdad, es muy fácil decir, no, ¿cómo es posible que haya hecho eso? No, yo nunca lo haría. Hasta que el diablo... Ah, te escuchó el diablo. Te pone ahí, te pone en bandeja. Te pone en bandeja para ver si es que es verdad que está firme. Ay. ¡Pum! Caíste. Señor, perdona. Pero mira, aunque caigas, el Señor, si te arrepientes, te perdona. Amén. Porque Dios, hermano, no desecha los odres. Él los renueva. Y pone vino nuevo, ¿no? Nuevamente, empieza de nuevo. Empieza de nuevo contigo. Va a poner ese vino nuevo en ti. Miren el amor de Dios. No desecha los odres. Ese odre ya no sirve para nada, Señor. Restaura. Restaura. Entonces, recuerda de dónde has caído. Es recordar aquel tiempo dichoso del primer amor. Recordar aquel momento que nos enamoramos del Cristo de la gloria. Recordar esos tiempos, hermano, que ya la gente venía a buscarte y tú decías, no, me voy a la iglesia, ¿no? A veces venían familiares, también hemos traído carne, pasé parrilla, todo. No, me voy a la iglesia a adorar a mi Dios. ¿No? Porque así trabaja el diablo. El diablo te pone a los que están más cerca. A veces cuando tu esposa o tu esposo no está convertido y no se ha convertido, hace que, hermano, que uno mengüe en la espiritualidad. ¿No? Dice, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué? No sé cuánto y no sé qué, en vez de estar acá y no sé qué. O pone, mira, he comprado esto para irnos de paseo, pero esto ya no vayas, vámonos para acá. ¿No? Entonces ahí ve el Señor tu fidelidad. Recuerda de dónde has caído, es recordar el tiempo dichoso del primer amor. Mire, Sansón, un hombre que había sido, hermano, desde antes de su nacimiento, consagrado a Dios. Desde antes de nacer estaba consagrado a Dios. Es más, tenía el voto de nazareo, porque no iba a pasar navaja por su cabello. Era una manera de reconocer a alguien que tenía ese voto. Que no iba a tomar ni vino, ni sidra, que iba a estar apartado para Dios, consagrado para Dios. Eso era un nazareo, como lo fue Juan el Bautista. Consagrado para Dios. Un hombre que el poder de Dios se manifestaba en la fuerza que le daba. Sansón no era un hombre así como en las películas que lo ven a Hércules, no mismo así, o Conan el bárbaro. No, nada, fuerte. ¿No? Un hombre como cualquier. Como Giancarlitos era. Como Giancarlito. ¿Giancarlito no ha venido todavía? No ha venido, pero bueno, gloria a Dios. Mañana se va a gozar. Como el hermano Miguel. Amén. Ahí está, imagínense hermano Miguel de Sansón. Entonces decía, ¿de dónde proviene su fuerza? Decía. ¿De dónde puede alzar, hermano? Pare Sansón. Que se pare para aquí. Que se pare Sansón. Aleluya. Gloria a Dios.
La gente se preguntaba de dónde provenía su fuerza porque ni punche tenía. Bueno, flaquito, pues fibra. Entonces, se preguntaban de dónde provenía su fuerza. ¿No? ¿Y la fuerza de dónde venía? De Dios. El Espíritu de Dios le da la fuerza. El problema con Sansón, que se confió de que esa fuerza nunca le iba a dejar, que siempre iba a estar. Él agarraba y con una quijada de burro mató más de 1000, ¿no? 1000 personas con la quijada, un quijadazo tiraba a todo el mundo, hermano. Los mataron. O sea, él había sido llamado para liberar al pueblo de Dios de los filisteos y ser un juez, porque Sansón era un juez, pero de repente ya no ejercía la función que Dios le había encomendado y se ponía a buscar, hermanos, mujeres, y no de la misma, del mismo pueblo de Dios, sino mujeres filisteas de otros lados, esas que son más así, ¿no? Más sexy, ¿no? Así, tipo Barbies por ahí. Imagínense, hermano, y se iba y buscaba a esas mujeres. Y aún así Dios tenía misericordia de él y no se apartaba de él. El Espíritu de Dios no se apartaba de él. Por la misericordia es como nosotros, hermano. A veces vamos y corremos a hacer lo que a Dios no le da y aún el Señor tiene misericordia de nosotros. Amén. El problema está que, como de Sansón, ¿no? Van una, no pasa nada. Van dos, no pasa nada. Porque acuérdense cuando estaba con Dalila, ¿no? Le decía, dime el secreto de tu fuerza. Que si me agarrara con una cuerda de tanto doler, entonces no voy a perder mi fuerza. Y de repente, dormido, porque ¿saben lo que le gustaba a Sansón? Ponerse en el regazo de Dalila. Y ahí me hacía piojito. Y se dormía, candilado estaba él, ¿no? Y de repente cuando se despertaba, amarrado estaba. Y eso, ¡prum! La mujer decía, ahí vienen los filisteos, se despertaron, ¡ay, es mentiroso! Me engañaste. Y así le decía cada cosa, ¿no? Engañándola. Hasta que al final, el poder de la mujer también, ¿no? Decía, ¿por qué eres así? ¿No me amas? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué no me dices de dónde proviene tu fuerza? Y tanto así que ya se bueno, te voy a decir la verdad. Ya no era Sansón, era. Sí, era Sansón. Mi fuerza viene, yo tengo un poco nazareo que no puede pasar nada. Hermano, él le dijo, le hizo piojito de nuevo. Y el otro ahí, y le agarraron el pelo y se lo cortaron así como a mí. Cuando Julio perdió su fuerza. ¿Dónde está la lila? Le cortó el pelo. Hermanos, entonces, de repente, cuando él dijeron ahí vienen los filisteos, se encontró que no tenía ya la cadera que se hacía como tipo comercial de champú, ¿no? Así, nada, no había pelo. Príncipe encantador. Sí, el príncipe encantador. Oye, y entonces, hermano, de repente el Señor quitó su mano. Le sacaron los ojos, lo humillaron. Era el hazmerreír de todos. Lo pusieron en el templo de Dagón, de aquel templo donde cuando llevaron el arca, Dagón, que era como una estatua de un pescado, ¿no? De forma de pescado, con un hombre, ¿no? Dice que cuando estaba el arca ahí, acuérdense, cuando el arca fue raptada por los filisteos, metieron el arca en el templo de Dagón, y cuando fueron en la mañana a abrir el templo, dice que Dagón estaba así, postrado ante el arca, ¿no? Y luego volvieron, ¿no? Y luego las manos y la cabeza roto la estatua de Dagón, dice Dios. En ese templo de Dagón lo pusieron a Sansón y lo amarraron de las columnas principales, ahí estaba atado, sin ojos y nada. Pero miren, cuando él volvió en sí, ahí en ese estado, volvió en sí. Y dijo, verdaderamente desperdicié la bendición que Dios me había dado. Dios me llamó para ser juez. Dios me llamó para libertar a mi pueblo. Y yo me la pasé andando de mujer en mujer, que no eran del pueblo de Dios. Ni siquiera tomé una esposa, porque sus papás, Manoa, ¿no? Que se llamaba el papá, le buscaba mujer y él no quería, a mí no me gustan estas, me gustan estas. No quería.
Sí, pues, a veces los padres, como padres, quieren, ¿no? Una mujer. Hermano, ¿quién no quiere si tienes una hija, un varón de Dios? Así sea Federico, no importa. ¿Qué importa, Federico, hermano? Pero lo que importa es el corazón, ¿no? Lo que importa es que al final, hermano, la belleza Se va. es efímera. Y se va. Así es. Sí. De verdad. Chicos, escuchen, La belleza se va. Con los años, se va. ya no, el cuerpo que yo tenía cuando la conocí a mi esposa, no así. Mi esposa era flaquita también. Yo la pesaba, ¿cuánto? 48 kilos, ¿verdad? Flaquita. Pero cuando nos conocimos, el amor fue tan grande que empezamos los dos a salir. Es que de verdad, comenzamos a salir más, porque ya cuando trabajaba, vamos a comer por aquí, por allá. Siempre le digo, no, a veces, ella vivía en el Callao, pues yo vivía en Jesús María, ¿no? Y me iba hasta el Callao, ¿verdad? Y en la noche en el Callao pasaba algo que normalmente no se ve en otro distrito, vendían pues ceviche en la noche. Y yo, ceviche es un plato del día, decía yo, pero comencé a entrar en ese ambiente, ¿no? De la comelona. Y hermano del chalaco, y me pedía mi jalea, una jalea entre los dos, nos comíamos, y una botella de gaseosa, comiendo una jalea. Y como ella era flaquita, yo comía más que ella, pues. Entonces decía, este eres bien vivo, ¿no? Me decía, tú comes más. O yo decía, ya vas a terminar tú. Ya cómetelo. Me dice, de repente me dice, oye, una jalea ya no alcanza. Entonces pidamos una para cada uno. Y nos pedíamos una para cada uno. Y ahí comenzó pues la bendición a crecer. La unción pastoral. La unción. Entonces, hermanos, en sí volvió Sansón, pero volvió sin ojos, humillado y todo. Pero Dios nunca lo había descartado. La misericordia de Dios estaba con él todavía. O sea, llegó a él porque vio el arrepentimiento de él. Y dice la palabra que dice que en su muerte mató más filisteos que en toda su vida. Imagínate la fuerza que tenía para destrozar las columnas del templo, hermano. ¡Rum! Muera Sansón y todos los filisteos dijeron, ¿no? Algunos dicen, Sansón se suicidó y no está en la... No llegó a ser salvo, pero es mentira. Si de él está escrito en los héroes de la fe, en Hebreos 11, de él se habla, son los héroes de la fe. O sea, es que en el último instante de vida tú puedes arrepentirte también. No esperemos, hermanos, ese tiempo tampoco. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. ¿No? Yo, por ejemplo, he ministrado a personas que, yo le hablaba a mi hermanita Consuelo, ahora, que he ministrado a personas que ya estaban para partir. He ido, una persona, me acuerdo que había sido atropellada y el cerebro lo tenía, pues, pero... Y no dejaban entrar a cuidados intensivos. Dicen, no puede entrar, la persona está delicada. Es más, ni le va a escuchar, me dice. No, pero yo quiero ir a orar por él. Pero se va a morir en cualquier momento. Pero justamente quiero ir a orar por él. Y el doctor no quería. Y había una enfermera que era cristiana. Y me dijo, pastor, venga rapidito, póngase la bata, entre. Miren, porque siempre hay alguien, hermano, hay un hermano en Cristo en esos lugares. Y entramos, hermano, entré yo, porque mi esposa se quedó afuera. Entré, el hombre, hermano, o sea, de solo verlo, pero ¿saben qué? Dios hace que uno no mire lo que está enfrente, sino mire lo que está dentro de esa persona. El cerebro lo tenía horrible, era un espectáculo eso, horrible. Y dije, Señor, yo no hablo a ese cuerpo, yo hablo lo que está dentro de ese cuerpo. Y comencé, hermano, yo sé que tú me estás escuchando, porque no es tu cerebro el que funciona, es tu alma y tu espíritu que está escuchando. Amén. Yo te digo, este es el tiempo para que entregues tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Y yo estoy seguro que ese hombre recibió a Cristo en su vida. Bonito cuando me mataba mi hermana Consuelo también, con su abuelito. Su abuelito también le dio el llano en la iglesia, todo eso, y ella le hablaba. Dice, yo esperaba que el Señor me confirme, ¿no? Y dice que en un sueño le dijeron que lo habían visto a su abuelito mucho, ya no viejito, sino joven, vestido, ¿no? De blanco, dice, ¿no? Y todo eso. Entonces, no, así la hermana.
¿no? De confirmar, o sea, es como una confirmación. Pero, hermano, los que creemos en Cristo Jesús, nosotros sabemos que es algo. Sabemos que es algo. Así que, si Dios te usa para eso, hermano, para ministrar lo que le llamamos el ministerio de la agonía, ¿no? Es el ministerio de la agonía. Personas que ya están a punto de partir, hermano, ministra sin miedo. Ministra. Háblale, porque Dios te usa a ti también, hermano. No, ya hay que llamar al pastor. No, tú. Amén. Tú eres un hijo de Dios también. Tú eres un sacerdote en tu hogar. Amén. Bendice a tus hijos. Bendice a tu esposa, a tu esposo. Las mujeres que tienen al esposo inconverso, oren por su esposo inconverso. Los hombres que tienen a su mujer inconversa, oren también. Porque el Señor no ha descartado, si no lo descartó a Sansón a pesar de todo lo que hizo. Si no te descartó a ti, hermano. A mí no me descartó. Es la misericordia de Dios. Por eso recuerda de dónde has caído. Porque el Señor te quiere nuevamente levantar. Aquí yo escribí esto. Sansón cayó porque se creyó que era fuerte y jugó con el pecado. Se enamoró de una filistea y se unió en yugo desigual. Esa mujer lo llevó a violar en su pacto con Dios. Convirtió su vida en una pesada carga y lo hizo caer en la ruina física y espiritual. Otro hermano que volvió en sí fue David. David cayó por estar en el lugar equivocado. Estaba en esa ventana mirando. ¿Y saben qué? Estaba en el lugar equivocado porque el pueblo estaba peleando y él estaba todavía en el palacio. El pueblo estaba en guerra. Acuérdense que el esposo de Betsabé, su esposo estaba peleando. O sea, estaba en guerra Israel. Y él como rey estaba en el palacio. Se levantaba tarde, salió por la ventana y vio a esa mujer despampanante bañándose ahí. Yo no entiendo, hermano, ¿no? ¿Cómo es que de la ventana veía a la mujer bañándose, no? ¿No? Era de bajadita, que van las casas más abajo. Yo decía, ¿cómo puede de la ventana? Yo miro por la ventana y no veo a nadie. Pero de arriba sí te ve. De arriba, el cerro Colorado más arriba. Entonces, hermanos, estaba en el lugar equivocado, haciendo lo que no tenía que hacer. David estaba haciendo lo que tenía que hacer. Mientras el pueblo estaba en guerra, David estaba ocioso en su casa. La ociosidad es la madre de todos los vicios, dicen, ¿no? Sí, cuando uno está ocioso, hermano, ya no sabes qué hacer y comienza a hacer tonterías. Es la verdad. Hizo la tontería más grande: tomar a la mujer de otro. Y no solamente tomarla, embarazarla. Y después de embarazarla, mandar a que se vaya con su marido para que tenga relaciones, para que el hijo crea el hombre que era de él, porque lo mandó a traer de la guerra y le dijo al hombre: ve, estate con tu mujer. Y el hombre, mira, fiel al rey, le dijo: ¿cómo es posible que yo voy a estar con mi mujer cuando mis hermanos están peleando allá? Y él dice que no estuvo con ella. Y como no estuvo con ella, dijo David: ¿y ahora qué hago? La barriga va a crecer, ¿no? Entonces hizo cartas, miren, porque ahí el enemigo entró en David, hermano. Comenzó a minar su mente. Conforme al corazón de Jehová era todavía David. O sea, no era cualquiera David, era conforme al corazón de Dios. Pero de repente escribió cartas para que lo pongan en primera, como dice, carne de cañón, para que justamente lo maten. Pero como Dios, hermano, es un Dios omnisciente, porque todo lo sabe, mandó al profeta Natán. Y el mismo David, cuando le dijo, ¿no? Ustedes saben la historia, ¿no? De que hubo un hombre que tenía una corderita y luego otro que tenía muchas, pero dice que le agarró y mató la corderita, que el hombre incluso dormía con ella, dice, ¿no? La amaba mucho. Y dijo, David se indignó, dijo: ¿quién ha hecho eso? El tal merece muerte, dijo. Y que pague 4 veces el valor de su corderita. Y el profeta le dijo: ese varón eres tú. Él mismo había decretado la sentencia para el que había hecho eso. La muerte. O sea, David debería haber muerto.
Pero Dios en su misericordia le perdonó la vida, ¿no? Porque cuando David, o sea, lo confrontan y lo desnudan ante esa verdad, él pide al Señor perdón. Como muchas veces, ¿no? Ustedes han visto que al ladrón, cuando lo chapan, ahí sí llora. Ay, por favor, tengo hijos, tengo familia, porque saben lo que le viene. Pero muchos lloran nomás, pero no se arrepienten, ¿no? Porque yo estoy haciendo lo mismo. Pero David estaba pues verdaderamente arrepentido. Él sí se arrepintió. Él sí se arrepintió de haber hecho eso porque le falló a Dios. Le falló a Dios. O sea, es que ya estaba descubierto. Y Dios lo perdonó, pero el problema con David, hermano, es que el pecado de David, hay un salmo, ¿no?, que dice, mi pecado va siempre delante mío, dice. El problema con el pecado que hizo David fue que el Señor lo perdonó, pero tuvo consecuencias. ¿Y sabes con quién fue las consecuencias? Con sus hijos. Un hijo, Absalón, se levantó contra él, lo quería matar. Los demás hijos, o sea, su familia, sí, otro violó a la hermana, el otro mató al hermano porque la violó a la hermana, incluso Salomón, bueno, que digamos, pues no, se salvó para que sea el esto y Dios permitió que construyera el templo, de repente cayó también en pecado, porque tuvo 1000 mujeres, hermano. Y 1000 mujeres que no eran del pueblo de Dios, sino de todos los reinos, y cada una venía con sus propios dioses. Y metió en el templo de Dios ídolos. Y era sabio. O sea, la sabiduría, hermano, llegó un momento en que las mujeres hicieron que se vaya esa sabiduría de él. Y el Señor le dijo, por misericordia, por amor a tu padre David, no te voy a quitar el reino a ti, pero tu hijo sí lo va a hacer. Y ahí vemos que Roboam se divide el reino, ¿no? En el norte y en el sur. Entonces, David cayó, pero lo bueno es que David, hermano, volvió en sí. Cuando fue descubierto, pero volvió en sí. Entonces, si a veces, hermano, uno cometa algún error que no suceda verdaderamente, pero si en caso, porque acuérdense que dijimos, aquel que cree estar firme, cuídese que no caiga, ¿no? Mire que no caiga. Hermano, a veces podemos decir, no, yo no, pero, hermano, si en caso no lo permite el Señor, suceda, arrepiéntanse. Nunca el Señor los quita y les dice, ya desecho a este hombre, ya no vale, esta mujer ya no vale. O tengan vergüenza de entrar por esa puerta. Porque nosotros, hermano, que somos de Cristo, debemos a ese hermano que ha caído, levantarlo, abrazarlo, darle la fortaleza que él necesita. Pues acuérdense que había un caso en que Pablo había juzgado a un hombre que tenía, dice, intimidad con la mujer de su padre. Y dijo, al tal entréguenselo a Satanás, dijo, con tal de que mate su carne a fin de que su alma sea salva para el día del juicio. Pero luego en 2 Corintios dice, a ese hombre, dice, vuelvan a traer para que en su, ya no, miren, ahí se lo digo. En 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 5, dice así, Pablo perdona al ofensor. 2 Corintios 2:5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros, ¿no? A toda la congregación. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, en otra palabra, entre en un cuadro de depresión, lo cual traiga la muerte. Porque
Porque el que está en una depresión exagerada, ¿qué pasa? Se quiere quitar la vida. ¿Sí o no? Entonces, nosotros, hermano, al tal, bueno, ya ha sido, o sea, ha reconocido ya, y bueno, en ese caso, pues al ofensor lo echaron, pero dice luego, basta a tal persona esta reprensión hasta hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿El amor de quién? De Cristo. Con él, confírmele que Dios te ama, a pesar de todo lo que has hecho. Dios te sigue amando. Porque también para este fin os he escrito, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, que obedezcan a la orden que les estoy dando, decía Pablo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, si hay alguien que hubiese caído en pecado, no lo aparten, ¿no? O sea, de repente, pues, si esta persona no cambia, porque dice, le habla uno, luego hablarle dos, luego toda la iglesia, y aún sigue en esto, entonces para que no contamine a la iglesia, bueno, pero después tráigalo con lazos de amor. Gloria al Señor. Pues no fue el tiempo, ya estamos casi, ¿no? Sí. Amén. Faltan todavía 5 minutos. Amén. Que me quitaron 5 minutos. Ya. Sí. Pero no, vamos a dejar que el Señor haga conforme. Amén. Gloria a Dios. Entonces habíamos hablado de David. Aleluya. Dice, los cristianos caen por diversas razones, hermano. ¿Por qué razones cae un cristiano? A veces nosotros decimos, no, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo no voy a caer. Tengamos cuidado, hermano. Mantengámonos firmes en la fe en Cristo, ¿no? Y en la obediencia. Dice, los cristianos caen por diversas razones. ¿Saben por qué motivo cae a veces el cristiano? Por no leer y meditar a diario la Biblia. Te enfrías. Ya empecé la Biblia, ya para que no está leyendo, ya de nuevo. Incluso cuando predica, ese versículo ya me lo sé, ¿no? Y no saben que Dios puede, hermano, ministrar con el mismo versículo muchas veces. Amén. Dejar de orar y velar. Ese es un motivo para que puedas caer también. Te enfrías, ya no oras, ya no velas en la madrugada, si el Señor te levanta para que ores. Ya no porque tiene flojera, prefieres ver una maratónica de Netflix, ¿no? Y que estar orando. O sea, no te digo que sea malo mirar, ¿no? De esto, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para poder también relajarse, poder ver una película tranquilo, pero que darle lugar al Señor. Todos los días debemos nosotros tener un devocional al Señor. De verdad, tenemos que tener un devocional, tenemos que meditar en la palabra, porque a veces nosotros, Señor, yo quiero que tú me bendigas, pero ¿qué dice la palabra en Josué? Dice, esfuérzate, sé valiente, medita esta palabra de día y de noche, y todo lo que hagas, ¿qué va a hacer? Prosperará. Amén. Pero tienes que ser valiente, esforzado, y meditar, escudriñar las Escrituras. Entonces, dejar de orar y velar, dejar de leer y meditar la palabra hace que nosotros caigamos, nos enfriemos de ese primer amor. ¿Saben cuál es la otra? Dejar de congregar. Dejar de congregar. A veces me dicen, no, pero si yo puedo ver la prédica por internet. Porque como muchas veces, después de la pandemia, todos hemos optado, ¿no?, por hacer aquí las prédicas así por el internet, todo en vivo. Después dice, la veo en diferido, no hay problema. Ok, está bien. Pero ya es lo mismo. Hermano, no me vas a decir que es lo mismo mirar la prédica por internet que estando aquí. No. ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios cuando estamos aquí? Porque estamos juntos y unánimes. Entonces desciende la presencia de Dios. Entonces, dejar de congregar, hermano, el mismo Señor lo dice. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es la iglesia. La iglesia la comporta tú, yo, todos como miembros unidos. Formamos la iglesia, ¿no?
Si no, pues cada uno en su casa, ¿no? Entonces, no es lo mismo. A veces la gente ya no quiere congregarse porque tiene mucha desilusión de los pastores, de los hermanos, todos son unos hipócritas. Y uno no se mira a sí mismo si es hipócrita. Porque ves al hermano, hola hermanito, ¿cómo estás? Tú eres el primer hipócrita. Sí, porque dicen, no, en mi iglesia son hipócritas ahí, pero cuando lo ves por la calle, dicen, oh hermano, ¿cómo estás? Estás siendo hipócrita, tú también, ¿no? Porque estás hablando del hermano y estás hablando, después como que nada pasa, ¿no? Porque si hay algo que tienes que ir con tu hermano y dile, ¿no? Y dile, hermano, ¿sabes qué? Hay algo que no me gusta de ti, perdóname, con amor te lo digo. De repente estás equivocado, ¿no? Y el hermano te hace abrir los ojos, hermano, yo creo que el hermano estás en ti, ¿no? Pero tampoco se agarren pues ahí en amor, estoy diciendo, ¿no? En amor. O vayan con su pastor. O si el pastor no lo quiere atender, a otro hermano, ¿no? Porque a veces hay pastores, hermanos, que dicen, no, yo no, para eso tengo ancianos, para eso tengo, no en esta iglesia, ¿no? Pero hay iglesias grandes. Y todo el mundo quiere hablar con el pastor y dice, no, pero hay pasos, ¿no? Ahí para eso están los diáconos, están los ancianos, están otras personas que pueden, y no es que el pastor no te quiera recibir, sino que a veces, como Moisés, pues, Moisés, todo el mundo quería ir a darle la queja a Moisés y que se resuelve su problema. Y Moisés ya estaba volviendo loco. Porque era un pueblo grande y quejoso, pues, ¿no? Para quejoso. Entonces, su suegro Jetro le dijo, mira, te vas a matar, le dice. Nombra, pues. Delega autoridad también. Y nombró a 70. Y el Señor dijo, pon de tu espíritu en ellos, para que ellos también puedan ayudarte, para que no sea una carga, ¿no? Entonces, aquí, gracias a Dios, tienes acceso directo con tu pastor. Tú lo llamas y te va a contestar. Si no te contesta, pues está en un meeting, ¿no? Una reunión ahí con su trabajo, ¿no? Porque gracias al Señor tiene su trabajo secular también, que el Señor le ha dado. Y yo me alegro, ¿no? Yo le contaba a mis hermanos que de verdad el favor y la gracia de Dios está con este varón. Porque el puesto que él ejerce es para un ingeniero. Él es psicólogo. ¿Ah? Psicólogo. Para un ingeniero, porque tiene que saber las especificaciones técnicas de los productos que él vende y tiene que explicarlas a las personas en las minas, que son que conocen eso de ahí. O sea, él tiene que saber. Pero es por la gracia de Dios. Y el Señor le ha dado sabiduría, le ha dado inteligencia para poder aprender rápido eso. ¿Ah? Entonces, un hombre bendecido de Dios. Estaba hablando con mi hermana Katy también, con su esposo, ¿no? El hermano José Reaño, que no ha podido venir el día de hoy, que ayer la presencia de Dios también cayó sobre su hogar. Amén. Gloria a Dios, ¿no, hermanita? Katy, ahí estuvimos orando con ellos y le doy gracias a mi hermanita por abrir la puerta de su casa para que mi esposo y yo estemos ahí. Pero todo era con un propósito de llegar a la casa de mi hermana porque el Señor quería administrar su patrimonio. ¿No? Y amén, gloria a Dios. Pero no podía venir porque lamentablemente por su trabajo tenía que trabajar. ¿No? Por más que él quisiera, no puedo, no quiero ir a trabajar, pero tenía. Hermano Yancalito también. Aleluya, ya salió, ya. Gloria. Yo también tenía que trabajar, pero aquí está, gloria al Señor. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de su esposo, ¿no? Hermano José, y él, por ejemplo, para el puesto que ejerce, él tiene que tener estudios universitarios y todo eso, pero por la gracia de Dios y el favor de Dios, tiene ese puesto. Claro que se está poniendo al día para estar en eso, porque está llevando sus cursos, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene títulos y que podrían haber ocupado ese puesto. ¿Por qué no lo ocuparon? Maestrías y todo. Por el favor de Dios. Y si tú estás en algún lugar, hermano, tienes la bendición de poder estar trabajando en algún lugar, es por el favor de Dios. Hay muchos profesionales, hermanos, que no están ejerciendo. Yo, por ejemplo, yo soy economista. Y ahí yo agarro mi carro, taxeo para aquí, para allá, y no me siento mal. Yo estoy gozoso porque el Señor me bendice. Porque tengo el mejor trabajo, hermano. De aquí. ¿No? Dedicar su palabra. Entonces ya como Pablo dijo, yo he hecho
por basura todo mi conocimiento frente a la revelación de nuestro Señor. Amén. De verdad, porque si yo todavía sigo con el orgullo cuando yo antes de llegar a Cristo, yo estaba orgulloso, porque yo decía, no, si yo soy un profesional, ¿cómo voy a estar? Y menos irme a Estados Unidos para limpiar baños, que hacer esto y lo otro. ¿Cuándo lo he hecho? Ni en mi casa he hecho y voy a hacerlo tal, decía yo. Hasta que cuando el Señor me cerró puertas y puertas y puertas y puertas y puertas, y dije, Señor, me voy a limpiar baños. Me voy. Dame la esponja, Señor, el cloro ya. No, y de verdad, hermano, se lo digo. Yo me fui con una palabra allá a Estados Unidos. No quería irme. Yo tenía la visa y no quería irme. Yo decía, no, ¿para qué? ¿Para trabajar así? No, yo soy un profesional de orgullo. Corazón enaltecido. Y hasta que el Señor agarró y me habló en un día, ¿no? Que estaba yo con mi carro, siempre lo he contado, testimonio. Estaba en Chosica allá con mi mamá. Y prendo la radio. Tenía mi carro que recién me había comprado. El Yaris del año, en ese tiempo, en el año 2001. Del año el carro, yo feliz con mi carro. Prendo la radio, ya no estaba trabajando en el banco, pues ya era administrador del banco Vice Sudamericana, que en ese tiempo era, ahora es Scotiabank. Y en eso, pues, prendo la radio para escuchar mi salsa. Y sale una emisora cristiana. Nunca había escuchado una emisora cristiana yo. Y salió, y en FM todavía. Y es raro ver una emisora cristiana en FM. Es rarísimo, ¿eh? Porque es de Dios nada más. Yo creo que de AM se la pasó el Señor a FM. La movió el día. Y en eso había una voz de un varón que predicaba y decía, así te dice el Señor. Tú que estás sentado ahí en tu carro. Y yo, ¿qué pasó? Así te dice el Señor, deja tu tierra, tu parentela y ve y habitarás en tierra extranjera. Ahí te bendeciré y serán benditas, ¿no? En tu simiente todas las naciones de la tierra. La palabra que el Señor le da a Abraham. Deja tu tierra y tu parentela. Mi mamá es cristiana también. Y me dice, Pedro, te voy a extrañar, pero el Señor te está hablando. Así que, vete. Ese mismo día, hermano, compré mi pasaje y me fui para Estados Unidos. Así, de frente. Yo compré el pasaje y me fui. Mi esposa estaba allá. No me avisó. Yo la había dejado ahí, pues nos habíamos ido primero a Miami, pero pasando vacaciones en Miami, pues me la pasé con un cubano tomando Cuba Libre todo el día, en la piscina. Sí, así parado. ¿No? Y sí, trabajaba en fumigación. Cubano me dijo, pues yo estaba en la casa de unos peruanos, me dijo, vete para acá, para mi casa. Le dije, ni lo conocía, me habían presentado y le caí bien, y ahí tomamos el cubano, imagino. Y prácticamente me la pasé como vacaciones. Yo había ido para ver cómo era el trabajo ahí. Entonces, sí, está duro, cómo se sufre en la piscina del cubano, yo ahí, con mi Cuba Libre, tomando. Hermano, y en eso, eso fue antes que me hablara el Señor, ¿no? Porque, me fui para allá y le dije a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Me voy para sacarle la visa a mi hija, ¿no? Porque tenía 2 añitos en ese tiempo. Para sacarle la visa, si consigo trabajo, te vienes. Y si no, ya veremos, pues, le digo, ¿no? Y su hermano había llegado a Estados Unidos, pero había llegado, no estaba en Miami, sino en Maryland. Entonces ella compró un pasaje y se fue a Maryland para estar con su hermano. Y yo me quedé, 8 meses me quedé en Lima, buscando, hasta que salió esa palabra. Entonces ya cuando compré el pasaje me fui, y ya diferente, con un corazón diferente, humillado delante de Dios, diciendo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y me fui, le toqué la puerta 2 de la mañana, 3 de la mañana, creo que era. Y toqué la puerta y sale ella y dice, ¿qué haces aquí? Me dijo. He venido con quién, a ver, ¿con quién estás? No, mentira. Llegué y ella se sorprendió, ¿dónde está mi hija? Ni siquiera me abrazó, dijo, ¿dónde está mi hija? Le digo, oye, abrázame por lo menos. No, le digo, se ha quedado allá todavía porque hay que sacar los papeles y todo eso. Porque si vamos a hacer las cosas hay que preparar un lugar para que pueda llegar ella, ¿no? Entonces, y ella me dice, ella había entregado su vida a Cristo ya, allá. Trabajaba con una colombiana que era cristiana y que todos los domingos iban a la iglesia. Entonces ella llega y me dijo, bueno, era viernes, me acuerdo. El domingo te vas conmigo a la iglesia, me dijo. Ya, le dije, voy a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, esos puertorriqueños eran, ¿no? Los pastores. Y en eso yo esperaba el momento que diga,
¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Yo ya estaba con mi corazón así, cuando dijo, yo ya estaba el primero ahí. Señor, me rindo. Qué profesional, no soy nada, Señor, delante de tu presencia. Y boom, y ahí empezó mi caminar en Cristo, ¿no? Pero es porque volví en sí. Volví en sí. Porque el Señor me había bendecido mucho. ¿Sí o no, Marianito? Sí. No estaba en el mundo, estaba bendecido. Pero no sabía yo que era de parte de Dios mi bendición. Yo decía, yo tengo esto por mi esfuerzo, porque soy un profesional, porque me lo merezco. Por mí. No entendía que era por Él. Hasta que volví en sí. Aleluya. Entonces, dale un aplauso al Señor. Entonces, hermanos, ahora que somos de Cristo, no podemos enfriarnos, no podemos dejar de congregarnos. No, a veces la gente cae también, ¿no? Caen porque no descubren cuál es su propósito por el cual fueron llamados. Hay personas que están años en la iglesia y no saben, ¿y cuál es mi propósito? Dicen. Todavía no descubren porque no han tenido una intimidad con el Señor. Sí, no han tenido una intimidad con el Señor. Pero si tú tuvieras una intimidad con el Señor te dice cuál es tu propósito. Y muchos caen por el engaño de las riquezas, ¿no? Las riquezas y la codicia. Es muy peligroso. Cuando de repente estás y te sale un trabajo que te comienza a acarrear más tiempo y te comienza a dar mucho más, dices, bueno, ya desde mi casa voy a seguir la oración, ya no puedo ir a la iglesia. No, mentira, te enfrías. Así es. Te enfrías. Y ya tu Dios es la riqueza. Tu Dios es el trabajo. Tu Dios es todo lo demás, menos el verdadero Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, lo que hemos visto el día de hoy es, mira de dónde has caído. Mañana no se la pierdan, hermano. Vamos a tener arrepiéntete. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso de Caída. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has brindado el día de hoy. Para poder, Señor, saber cada uno de nosotros y tener conciencia de cómo está nuestra situación delante de ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por este pueblo que ha sido lleno de tu Espíritu Santo, que han sido tocados y que tienen esa hambre. Oh bendito Rey. Tu palabra del Señor dice que como las corrientes de aguas vivas, dice, así brama, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de agua viva, así clama mi corazón. Y eso es lo que ha reunido este pueblo. Que tú seas, Señor, lo principal en nuestras vidas. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta iglesia. Sí, Señor Jesús. A los pastores, a los ministros, a todo tu pueblo, Señor, que está aquí congregado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, llénanos, Señor, de tu gracia. Llénanos de tu favor. Si hay dudas todavía en su corazón, quítalas, Señor, con tu amor. Padre, en el nombre de Jesús. Si todavía hay alguna enfermedad que los esté aquejando, que no vean la enfermedad, que te vean a ti, Señor. Porque tú eres mucho más grande que cualquier enfermedad, Señor, que nos va a quitar, Señor, nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, porque a veces la enfermedad nos ocupa todo el 100% de nuestra mente y estamos pensando solo en eso, cuando debemos pensar en ti, Señor. Sí, Señor Jesús. Porque tú eres el que puede sanar. Sí, Señor. Si limpiaste, Señor, de la lepra a Naamán, un hombre, Señor, que era un impío, y lo limpiaste, Señor, quitaste la lepra, oh bendito Rey, porque obedeció, Señor, al mandato de la voz del profeta, aunque al comienzo no quiso obedecer, pero vio luego la gloria de Dios en su vida.
Así también, Señor, aquí como Namanes, nosotros, con lepra, que es sinónimo de pecado. A veces no hemos querido, Señor, escuchar la voz de Dios. Y el Señor quiere limpiarnos. El Señor quiere sanarnos, como lo ha estado haciendo el día de hoy. Pero lo está haciendo aquellos que verdaderamente se humillan ante Dios. Aquellos que dicen, Señor, no me importa lo que diga el médico. Sí, Señor. Lo único que me importa es lo que dices tú de mí. Amén. Aleluya. Oh, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestro primer lugar en nuestra vida. Nadie como tú, Señor. Santo Rey. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra por los siglos de los siglos. Y sabemos que tú vienes pronto, Señor, por tu iglesia. Esta iglesia, Señor, que clama en una Maranatha. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, por esta iglesia. Esa iglesia redimida por ti, Señor. Y no es una manera escapista de salir de las situaciones que pasamos, sino que es que nuestro corazón anhela estar con Él, estar en su presencia. Oh, bendito Señor. Pedimos en este tiempo maravilloso que tú nos regalas por nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, para que recuerden de dónde han caído. Sí, Señor. Para que puedan, Señor, avivar el fuego del don de Dios que está en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Porque esa es la estrategia del enemigo, Señor. Él dice, con ustedes no puedo. Ok, me voy a su descendencia. Oh, bendito Rey, cúbrelos, bendito Señor. Cubre a nuestros hijos, a nuestras hijas, bendito Señor. Que la influencia del mundo, Señor, no tenga, Señor, en ellos nada. En el nombre de Jesús, como un cerco de fuego alrededor de ellos. Guárdalo, protégelo, cúbrelo, Señor. Aún en su ignorancia, Señor, a veces, bendito Rey. Pero por amor a nosotros, Señor, tú lo vas a hacer. Por amor a tus hijos que estamos aquí, Señor. Para que vengan, Señor, al conocimiento del verdadero Dios. Al conocimiento de la verdad. Esa verdad que los va a hacer libres. Porque eso es lo que a veces pasa con la juventud. La juventud está siendo influenciada por este mundo. Pero, Señor, apártalos. Porque desde el vientre de su madre, antes que nacieran, como dice el profeta Jeremías, yo te conocí. Oh, bendito Rey. Antes que nacieras, te di por profeta a las naciones. Y sabemos que nuestros hijos, Señor, tienen un propósito grande. Por eso está tratando con nosotros. Sí, Señor. Oh, bendito Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta noche por tus hijos, por los hijos de nosotros, que son tus hijos también, Señor. Porque dice que herencia de Jehová son los hijos. No nos pertenecen, Señor. No nos pertenecen, te pertenecen a ti, oh bendito Dios. Y te los entregamos ahora, Señor. En el nombre de Jesús te entrego a mis hijas. Díselo, Señor. Te entrego a mi hijo. Te entrego a mis nietos si eres abuelo. Te entrego mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que todavía no te conocen, te los entrego, Señor, para que te manifiestes en ellos, en el nombre de Jesús. Para que vean con sus ojos, Señor, la gloria tuya, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Tráenos, Señor, a tus pies. Tráenos a tus pies, bendito Rey. Gracias, Jesús. Amén. Den un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Tomemos asiento un momentito, hermano.
Qué privilegio. Amén. ¿Se cansaron, verdad? No. Bueno. Me están comunicando que mañana vamos a tener ayuno todo el día. Para los que no han venido. Ah, sí, sí, para los que no han venido, ayuno. Amén. Gloria a Dios, hermano.